mayor o no sea un ecosistema sensible que baja la modalidad particular o que sea un conjunto de actividades. No está en ninguna ley, es un criterio de la autoridad. Y es un criterio que si es particular lo hace válido, ¿no? ¿Okay? Pero es muy delgada la línea. Eso. ¿Qué actividad sí puede nada más tener una sola actividad? Que forzosamente sea modalidad particular. ¿Qué actividad? Puede ser proyectos de impacto en campos de extracción de materiales pétreos. Pero el material pétreo no es de competencia federal, sería de competencia estatal. ¿Qué actividad? O sea, como que ahí, o sea, sí tienes una idea, pero el material pétreo en zona federal de arroyo. Ahí sí podría ser, sí. Es una sola actividad. Si es zona federal de arroyo o de un río, es zona federal de ribera, es competencia, es un bien nacional y es de competencia federal. Efectivamente, el cambio de uso de suelo forestal por sí mismo, para construir por ejemplo, un fraccionamiento. De estos fraccionamientos de muchas casitas llevan a cabo el cambio de uso de suelo forestal. Es un solo cambio de uso de suelo forestal y es una sola actividad. Pero hay bancos de material que necesitan el cambio de uso de suelo. Regularmente casi todos los bancos de material necesitan cambio de uso de suelo. Necesitan una manifestación de impacto ambiental. Así es, pero nada más la manifestación de impacto ambiental respecto de los aspectos ambientales del cambio de uso de suelo forestal, más no por la extracción del material. Eso es otro tema. Podría ser sí por la extracción del material, siempre y cuando fuera un material que estuviera reservado exclusivamente a la federación. Su extracción, como es el oro, por ejemplo, la plata, zinc, esos materiales sí son de competencia federal y su extracción sí requiere una evaluación de impacto ambiental. Pero para extraer en Quintana Roo, como extraer el Sascap o extraer grava, cualquier cosa, no. La actividad como tal de extracción no es competencia federal. Pero si la grava es en un río. Si la grava es en un río, sí es de competencia federal, porque realizas la actividad dentro de un bien nacional. Es por eso, no porque la grava sea un material reservado exclusivamente a la federación. Ocupas la concesión de CONAGO. ¿Perdón? Ocupas la concesión de CONAGO. Ocupas la concesión de CONAGO, ocupas la autorización de impacto ambiental. Y probablemente ocupes una autorización de cambio de uso de suelo forestal, probablemente. Pero la actividad, la grava no es un material reservado exclusivamente a la federación. Para saber qué materiales están reservados exclusivamente a la federación, se van a la ley minería, su reglamento, y ahí les dicen cuáles son los minerales que están reservados exclusivamente a la federación. Todos los que no están ahí, obviamente, son de competencia estatal. Bueno, hablando de los bancos de material, bueno, me surge una duda. Si van a presentar a solicitar la autorización para el cambio de uso de suelo y la extracción de materiales pétreos es del Estado, ¿por qué se le solicita una manifestación de cambio? Una autorización para en materia de impacto ambiental para el cambio de uso de suelo. Si ya se está autorizando por un lado, se está solicitando el cambio de uso de suelo. ¿Por qué? Porque tienes un tema muy importante que se llama competencias. Porque hay actividades, hay obras y actividades clasificadas en distintas competencias. Hay obras y actividades que son de competencia federal, obras y actividades que son de competencia estatal, y hay algunos municipios que tienen sus reglamentos de impacto ambiental municipales y tienen sus propias actividades de competencia municipal. Si hay municipios que los tienen, por supuesto. Dependiendo, o sea, si tú me dices, oye, este es un banco de materiales pétreos, pues ya es de competencia estatal, sí, por supuesto, pero el cambio de uso de suelo forestal es de competencia única y exclusivamente federal. Sí, pero se les está solicitando los dos. Sí, claro. Yo te puedo decir, tenemos un proyecto eólico en Oaxaca, y para el proyecto eólico en Oaxaca
está muy complejo, de hecho ya no se va a llevar a cabo, no porque no tenga las autorizaciones, no se va a llevar a cabo por un tema social el proyecto. Para ese proyecto obtuvimos 57 autorizaciones, con autorizaciones de impacto ambiental de carácter federal, títulos de concesión de zona federal marítimo terrestre porque era una barra que se inunda por efecto de marea, cambio de uso de suelo forestal, permisos para constituir unas sumas, porque hay un conejito ahí que se lo comen los perros y nos achacaron a nosotros la obligación de conservar el conejito, ¿okay? Pero se los comen los perros, no los locales, ¿no? Obtuvimos autorización de impacto ambiental de carácter estatal para bancos de materiales y para caminos. Obtuvimos LAU. LAU la exentamos, la COA también la exentamos porque no generan emisiones ni generan residuos de este tipo de proyectos. Pero en total son 57 autorizaciones. Entonces, un proyecto puede tener una diversidad de autorizaciones como no tienes idea. Un proyecto turístico en costa requiere autorización de impacto ambiental, requiere cambio de uso de suelo forestal, requiere concesión de zona federal marítimo terrestre, por lo menos. Si tiene marina, entonces requiere autorización por parte del SST. Para que le den el permiso de la marina, SST le pide la autorización de impacto ambiental, le pide el título de concesión de zona federal, o sea, todo está concatenado. Para que yo pueda tener avituallamiento dentro de una marina, necesito realizar un estudio de riesgo. ¿De qué tipo de riesgo? Seguramente será de riesgo estatal, no será federal, porque el volumen de almacenamiento de combustibles para un estudio de riesgo federal prácticamente solamente lo maneja Pemex. Para una gasolinera, para tener avituallamiento, necesito un estudio de riesgo estatal. Pero ve toda la connotación de permisos que debo de tener. Si hay descargas de escorrentías y voy a desviar alguna escorrentía o la voy a canalizar, necesito permisos por parte de la CONAGUA. Entonces un proyecto puede tener diversos tipos de autorizaciones. Depende la naturaleza del proyecto. Y ojo, esa es una parte bien importante. Regularmente la Profepa tiene su actuación impacto ambiental y forestal. Y los que están en costa son la federal marítimo terrestre y no. Tienen un chorro de diferentes tipos de autorizaciones un proyecto. ¿Perdón? Que a través de vida silvestre, ubicación de especies que están en la norma. Si estás dentro de un área natural protegida, si estás dentro de un área natural protegida de carácter federal y voy a construir un proyecto de cabañas ecoturísticas, 5 cabañitas, ¿qué permisos debo de obtener? ¿Qué permisos inspeccionarían ustedes del proyecto? A ver, vamos por pasos, ¿vale? ¿El de ayuntamiento? ¿De construcción? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que lo que decía uno, el de construcción, luego el de Semarnat. Primero autorización de CONAM. A ver, ahorita vamos a ese tema. ¿Cuál dices, perdón? Autorización de la CONAM. Necesitan una autorización. La autorización de la Semarnat. A ver, cambio de suelo, podría ser que sí haya cambio de suelo. Es una opinión. Ya dijeron impacto ambiental. ¿Tú dices que CONAM? Sí, ¿Quién dice que no CONAM? Es una opinión que tiene que emitir la CONAM. Una opinión que le pidan a la CONAM. Porque sí es viable o no. La actividad. Nada más. Y si la CONAM dice que sí, ya volamos. Que regularmente la CONAM dice que no. Pero si dice que sí, ya volamos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No es cierto, tiene razón él. La CONAM tiene sus propios permisos para realizar actividades dentro de las áreas naturales protegidas y es obligación de la Profepa vigilar el cumplimiento de esos permisos. Y regularmente nadie toca base con la CONAM.
para solicitar el permiso para realizar actividades dentro de un área natural protegida. Es un permiso que no tiene. Entonces, es un poquito, o sea, un proyecto puede tener un contexto de autorizaciones. Eso iría dentro de las condicionantes, ¿no? No. La autorización de impacto ambiental siempre te va a decir en un término, te va a decir que esta autorización es independiente de cualquier otro tipo de permiso, licencia, autorización o bendición de Dios que tengas que tramitar ante cualquier otra autoridad. Es tu obligación saber qué permisos tienes que tramitar. No puedes llegar y decir lo desconocía, porque eso es una máxima en derecho, ¿no? El desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. No puedes llegar y decir, es que no sabía que tenía que tocar base con la CONAM. Perdón, denunciaría inmediatamente a la CONAM si estuvieran haciendo algo. Regularmente la CONAM no te va a avisar. La Semarnat de todos los procedimientos, de todas las manifestaciones que tiene, ¿cuántas veces te avisa de proyectos? No, digo, pero sí. Te corre una copia de la autorización, pero cuando te avisa que se está llevando una actividad, que la actividad no se está llevando como ellos lo establecieron. No, pues sí denuncia. O sea, ¿cuántas? No, nosotros siempre hemos recibido muchas denuncias de CONAM. ¿De CONAM? Sí. Dependiendo al área de la CONAM, dependiendo los estados donde esté la CONAM. No en todos casos sucede. Yo nomás una pregunta. La persona que va a empezar un proyecto en una reserva, un área natural protegida y que limita la Semarnat para su evaluación y la autorización, ¿no será la Semarnat que le va a pedir dónde vas a instalar tu proyecto, en qué consiste? Es un área natural protegida, la protección por parte de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas. Una vez ya debe integrar todo eso en la resolución, no lo señala ahí, se revisó y presentó la autorización por parte de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas en el piso tal. No te pueden condicionar una autorización a la presentación de otra. Dentro del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, no pueden decir que, oye, para que te conceda la autorización de impacto ambiental, tráeme tu autorización de cambio de uso solo forestal. No te la pueden condicionar, son independientes. Lo mismo pasa con este tema de las áreas naturales protegidas. Dentro del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, cuando ustedes presentan una manifestación, ¿qué es lo que sucede? Paso número 1, la Semarnat integra su proyecto. ¿Podemos pasar a la siguiente imagen? Aquí está. Dentro del proceso de evaluación de impacto ambiental, el paso 1, cuando yo llego como cualquier particular y digo, aquí está mi manifestación, y la pongo en el escritorio y me la reciben, paso 1 que hace la autoridad es, realiza un primer filtro de evaluación. ¿Cuál es ese filtro de evaluación? Agarran la carpeta, ven que toda la información venga impresa, toman los discos, ven que cada disco abra, que abran los archivos, cuáles son los archivos, revisan la información que se está acompañando, el escrito, la identificación del representante legal, que coincida, el poder, el acta constitutiva, el pago de derechos. Ese es el primer filtro, es un filtro que se llama la integración, básicamente. ¿Por qué? Si yo detecto en ese primer filtro de integración que falta algún elemento, es decir, que el particular no trae el pago de derechos, yo como autoridad, aunque la Semarnat lo dice, no te voy a recibir la mía, sí me la vas a recibir, porque no te puedes negar a recibir un trámite porque te falta un documento. Es obligación de la autoridad recibirlo y en ese momento apercibirte que te falta un documento y notificarte que si en un plazo de 5 días, porque así lo establece el artículo 43 o 46 de la LEPEPA, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, si no cumples dentro de esos 5 días, entonces estoy facultado para desecharte el trámite, pero no me puedo negar a recibírtelo. Entonces, ese primer filtro yo veo que venga toda esa información y entonces te doy un número de bitácora y entonces procedo a la integración del expediente. Le doy un número de expediente, lo turnan al área correspondiente para que empiece el análisis. En ese momento se inicia el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Pero tu primer filtro es básicamente la revisión, checklist. Es única y exclusivamente. Tengo una duda. Sí. En el aspecto anterior de los datos de material, por ahí en alguna acta se ha puesto, ya, entonces se está ejecutando.
por actividades de extracción de material petro, entonces no debe de ponerse esa como No, actividad. sí lo puedes establecer, pero no puedes sancionarlo por la extracción del material Es pétreo. lo más- Lo sancionarás porque llevó a cabo remoción de vegetación o porque está extrayendo material pétreo de una zona federal de ribera o de una zona costera sin contar con la autorización de impacto ambiental. Porque es una actividad que se está realizando dentro de un bien nacional y requiere evaluación de impacto ambiental de carácter federal. En términos del 28, fracción 13. ¿Sí? Ese es tu fundamento. ¿Cuál es el segundo filtro cuando yo llego y presento ya mi vía, que ya hay un documento, que ya ingresó, que ya me dieron? Ahora sí empieza el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y es donde la de gira o las delegaciones lo que inician es determinar la parte toral del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, y no es porque yo sea abogado, no es un tema de egos, pero la parte toral de la evaluación de impacto ambiental no es la parte técnica, es la parte jurídica. Puedo tener un muy buen documento técnico, establecer las mejores medidas preventivas, ¿sí?, para cualquier tipo de impacto, pero si el instrumento que regula los usos del suelo en esa zona no me da la posibilidad de llevar un proyecto, aunque tenga el mejor estudio técnico, las mejores medidas, al mejor evaluador, a los mejores expertos, no va a volar nunca el proyecto. La parte toral de la evaluación de impacto ambiental es la viabilidad jurídica. Esa es la parte que además nos va a legitimar y les va a dar a ustedes los elementos durante el procedimiento de inspección. Entonces, dentro de este segundo filtro, lo que se empieza a analizar es esta viabilidad jurídica en relación a la parte técnica, en relación a las actividades u obras que voy a llevar a cabo. Por ejemplo, vamos a regresar un poco al tema de las ANPs. Voy a construir un ducto, lo que platicábamos ahorita. Voy a pasar mi ducto por un área natural protegida y resulta que esa área natural protegida voy a pasar por la zona de amortiguamiento, no por la zona núcleo. Pero resulta que el área de amortiguamiento, la zona de amortiguamiento tiene una prohibición de llevar a cabo cambio de uso de suelo forestal. Me dice que está prohibido el cambio de uso de suelo forestal. Y es la zona de amortiguamiento. Entonces ahí ya tengo una limitante. Y aunque establezca las mejores técnicas para construir mi ducto, las mejores medidas de seguridad, que no haya poblaciones para evitar un escenario catastrófico con el estudio de riesgo y todo, el proyecto no va a caminar porque necesito realizar cambio de uso de suelo forestal y el área natural protegida me lo prohíbe. Entonces tengo dos tareas que hacer: o me salgo del área natural protegida, que regularmente eso no es viable, o busco por dónde pasarme y tratarme de justificar a la autoridad que aunque hay una prohibición, voy a pasar mi ducto por zonas que no tienen vegetación forestal. Y entonces no me resultaría aplicable el criterio. Pero eso es una parte de evaluar, eso es una parte del promovente y es una parte de la evaluación. Pero en estricto sentido, a primera imagen, el proyecto sería inviable porque no cumple con una condición jurídica, no con una condición técnica. Esa es la parte dura de la evaluación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental. El tercer filtro es la compatibilidad con el medio. Ahí sí viene el análisis técnico. Es decir, si mi proyecto es viable en relación al ecosistema donde lo voy a llevar a cabo. ¿Qué se les puede ocurrir de un proyecto inviable en un medio, en un ecosistema? ¿Qué actividad? Que resulte inviable por el ecosistema. Correcto. Aparte de que están protegidos por el artículo 60T, el tema de humedales es un tema que tiene otro doble candado,
Y el doble candado no es de carácter nacional, es de carácter internacional, y es la Convención Ramsar. Tendría que justificar en términos de la Convención Ramsar que el proyecto es viable. Entonces eso es un ecosistema. Quien tenga interés en el tema de la Convención Ramsar, se las recomiendo que la lean y analicen la Convención Ramsar. La Convención Ramsar es la primera convención internacional que habló sobre un ecosistema específico. Fue la primera, no hay otra convención que haya tocado un tema antes. Es la primera convención que habla de un tema específico y es los humedales. Y aparte, la Convención Ramsar es la única convención internacional que tiene un manual de evaluación de impacto ambiental propio para actividades que se quieran realizar en humedales que están inscritos dentro de la Convención Ramsar. Ramsar. ¿Perdón? No, Ramsar es el nombre de la ciudad donde se llevó a cabo. Es una ciudad de Irán, creo. Es Medio Oriente. Es una ciudad del Medio Oriente, una zona turística del Medio Oriente. Ahí se hizo la convención, y así se llama la ciudad, la localidad se llama Ramsar. Y ahí se levantó, es una convención de 1978, y es una convención que busca el manual 13.1, y es el manual de evaluación de impacto ambiental de actividades dentro de los sitios Ramsar. Es la única convención que tiene un manual de evaluación de impacto ambiental. Muy interesante, muy completo. Y es bastante recomendable leerlo, les da muchos bases. Pero sí existe un sistema de humedales. Por sí mismo, aunque quiera llevar una actividad ahí dentro, tendría que ver que es compatible. Pero de primera instancia te diría que no. Por ejemplo, un área natural protegida, el área natural protegida esta, ahí se me olvidó ahorita el nombre, que tiene el polígono de conservación de la vaquita marina. No, Cabo Pulmo no. No me acuerdo ahorita, se me olvidó el nombre del área natural protegida, pero hay un sitio específico que dicen ahí salud, que dicen ahí, nadie las ha visto, también es lo que cuentan, pero tiene un polígono específico de zona de conservación de vaquita marina. ¿El Alto Golfo, no? Ese es del Alto Golfo, es correcto. Ahí hay un polígono de protección de vaquita marina. Dentro de ese polígono no puedes realizar ninguna actividad de pesca, de nada puedes hacer ahí adentro. Entonces, esa es la parte de compatibilidad. Si yo quiero realizar una actividad dentro de una zona de humedal o dentro de esa zona, por ejemplo, de conservación de la vaquita marina o en las colindancias, tengo que analizar la compatibilidad técnica, es decir, la compatibilidad del medio. Oye, ahí hay una especie sumamente protegida en vías de extinción. Aunque tengan las mejores técnicas, no me están garantizando que lo vas a llevar así a cabo. Y entonces va para atrás. Tiene un programa especial ahí por parte del gobierno. Es correcto. De hecho, tiene una vigilancia, esa zona en específico tiene una vigilancia extrema por parte de Profepa y por parte de Marina, sobre todo. Todo este análisis que estamos viendo de checklist, de la parte de la viabilidad jurídica y la compatibilidad con el medio, nos da los elementos para que la autoridad pueda resolver. ¿De qué manera? Ese es el meollo. Puede resolver autorizando los términos que lo solicitamos, puede resolver de manera condicionada o puede negar. ¿Por qué causales puede negar? Porque hay especies protegidas. Porque incumples con la ley. Básicamente, porque incumples con la ley. Los elementos de evaluación de la autoridad es lo que estábamos viendo, el elemento jurídico. Es decir, cómo se relaciona el proyecto, la actividad que vamos a llevar a cabo, cómo se relaciona con los PDUs, con los programas de ordenamiento ecológico, con las declaratorias de áreas naturales protegidas, con todo instrumento de política ambiental que resulte aplicable por la zona donde estamos. Hay zonas en este país, como será Quintana Roo, Tabasco
y el Estado de México, donde estamos ahorita, que son zonas exageradamente reguladas, sobrereguladas están. Dentro del Estado de México hay como 4 o 5 ordenamientos ecológicos que todos los tienes que observar, y en tanto uno te permite, el otro te prohíbe. Y es un relajo aquí en el Estado de México con el tema de ordenamientos ecológicos, pero todos los tenemos que observar mientras estén en el área de influencia. Y esto tiene su sustento en el artículo 35. Esto sí no es un capricho, es una obligación de la autoridad que tiene que observarlo. Y si hay algo que la autoridad, lo he visto en algunas delegaciones, en otras no, pero a la que sí no le falla es a la de Gira, sí tienen un filtro muy excesivo y muy bueno para el tema de la vinculación jurídica. He visto manifestaciones de impacto ambiental en donde generan un requerimiento de información adicional y dicen, oye, respecto del capítulo 3, tendrás que vincularlo con este instrumento tal. Pues ni por aquí le había pasado uno que existía ese instrumento para esa zona. Y entonces cuando uno busca el documento dice, no, pues existe. Entonces tienen un filtro muy bueno de evaluación para determinar la parte legal, cuáles son los instrumentos que le deben de aplicar y cuáles no, por la zona del proyecto. Pero ¿cuáles tenemos que vincular? Todos tenemos que vincular. Luego entra la parte técnica, de evaluar los posibles efectos en el ecosistema, ¿sí? Evaluar los elementos que conforman ese ecosistema. ¿Cuáles elementos? Todos, lo que platicamos hace un momento: flora, fauna, qué escorrentías hay por el predio, si hay especies protegidas, si no las hay, etcétera. Todo lo que transcurre por la zona donde se va a desarrollar el emplazamiento del proyecto. Y luego, obviamente, que se respeta la integridad funcional y capacidades de carga. ¿Quién me podría decir qué es la integridad funcional y las capacidades de carga? Y que es un tema bastante relevante. Bueno, yo tengo entendido que, respecto a la capacidad de carga, es como lo máximo que puede soportar lo que es un sistema, como para que no se colapse. Y la integridad funcional es que siga todo este flujo de energía y de materia, para que no haya como una fragmentación o no sé. Lo manejaste muy esotéricamente, pero está bien. Es exactamente. La capacidad, obviamente, la capacidad de carga es cuánto va a aguantar ese ecosistema con la actividad. Si realmente la actividad que voy a realizar va a estar contenida o se va a salir, se va a degradar el ecosistema a largo plazo. Esa es la capacidad de carga. ¿Cuánto puede aguantar el ecosistema, esa zona, por una actividad? Y la integridad funcional es precisamente eso, que se continúe con los servicios ambientales que viene prestando ese ecosistema. Eso es vital dentro de la evaluación de impacto ambiental. Si no podemos garantizar dentro de una evaluación de impacto ambiental esto, entonces seguramente tendremos una negativa. Sin embargo, esta parte de la integridad funcional y las capacidades de carga, ojo, es algo que ustedes deben de observar. Esto es lo que ustedes van a verificar en sus procedimientos de inspección. Bueno, ¿y cuáles son nuestras bases o cómo medimos esa capacidad de carga cuando nosotros hacemos la inspección? ¿Ok? ¿Cómo se te ocurriría? La verdad, ¿No? sería como que muy vago. Ok, ¿a quién se le ocurriría cómo? Ojo, la respuesta se la van a dar un abogado. ¿Cómo se les ocurriría? Y les digo que la respuesta se la van a dar un abogado porque lo que tienen que ustedes hacer es legitimar su actuación. ¿Cómo se les ocurriría que pueden determinar esa integridad funcional y capacidad de carga? ¿A partir de qué? ¿De cómo? Revisando las condicionantes que le están imponiendo la misma semana, ¿no? Se supone que si ya le autorizaron la mía es porque va a cumplir con eso que se le está pidiendo. Nosotros vamos a revisar que dé cumplimiento a las términos y condicionantes que de la misma manera, porque está solicitando la misma
ser más allá de lo que nos está pidiendo. ¿Estás de acuerdo? No. ¿Por qué? No, porque poniendo, hay algunos lineamientos de que a veces la misma, bueno, ahí en el estado dice que yo he visto solamente le cambian los nombres, todo sigue siendo igual, suponiendo hay una parte que dice, no, garantizará el 95% de supervivencia en la organización que hay en tal lugar. Y al momento pues ellos lo hacen y se informan y todo, pero realmente cuando nosotros vamos es totalmente diferente. Nosotros para circunstanciarlo, pues no vamos a contar todas las plantas, no sabemos bien dónde lo metieron, entonces yo me refiero a si es posible meter algunos metodologías científicas en nuestra acta para determinar lo que sea la carga y todo eso. O sea, realmente, bueno, yo como biólogo necesito como atado de manos en todo tipo de cuestiones, ¿no? Porque pues, realmente, ¿en qué te basas? Okay. No, pues en esto, ¿no? ¿Y quién te ha dicho que eso es bien? Digo, así por todas esas cosas. Correcto. Sí, lo entiendo. Sí, yo lo entiendo porque así es. Pero ahorita vamos a ver cosas. Y ahorita damos respuesta al punto. Pues se supone que ya te autorizaron un programa de manejo, ¿no? Un programa de manejo en donde ellos les van a establecer qué es lo que van a realizar, cómo lo van a realizar, qué impactos va a ocasionar y cómo lo van a resarcir. Eso ya lo tienen ellos establecido y Semarnat se los va a autorizar. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es ir y revisar que lo esté haciendo de acuerdo a todo lo que están diciendo y lo que expusieron ahí. Pero ¿cómo determinamos que no lo están haciendo como lo que están haciendo ahí? Calma, no es pleito entre ustedes. El pleito es conmigo. Yo soy el externo. No, es mi punto de vista. Está bien, ¿no? Pero te voy a decir cuáles son los parámetros. Te los voy a decir desde el punto de vista. Ojo, lo que yo les estoy diciendo aquí, si me lo quieren creer, no están obligados a creérmelo, mejor dicho. Yo se lo estoy diciendo desde el punto de vista de que en algún momento de mi vida fui autoridad. Y en estos momentos de mi vida soy consultor externo. Y llevo 16 años dedicándome a esto. Entonces, lo que les digo es cómo yo lo percibo y cómo yo lo peleo y cómo yo lo gano. Entonces, se los digo como un elemento que tengan bases para que no cometan esos errores. ¿Cómo determinas el seguimiento? O sea, ¿cómo determinas esa parte de integralidad funcional y de capacidad de carga? Única y exclusivamente lo tienes que determinar en función de lo que dijeron ellos. Yo puedo estar totalmente de acuerdo que no satisface tu necesidad o tu experiencia o tu punto de vista, pero necesariamente para poder determinar la integralidad funcional y la capacidad de carga dentro de un proyecto, única y exclusivamente te debes de basar en lo que está en la autorización de impacto ambiental y en lo que está en la manifestación de impacto ambiental. Son tus dos ejes. Ojo, regularmente la Profepa entra al análisis de la autorización y de la manifestación de impacto ambiental. Y de su análisis de la manifestación y la autorización de impacto ambiental, si no les pareció lo que estaba evaluado y autorizado, se van y en los procedimientos resulta que ya no les pareció la forma en que la metodología en que se evaluó el cambio de uso de suelo forestal, que para ustedes la metodología tal es la correcta, y entonces va un procedimiento. Ojo, porque eso es ilegal. Tu parámetro de actuación es tres cosas: la mía, la autorización de impacto ambiental y la ley. ¿Cuál ley? La ley que va, la ley general de desarrollo, la ley general de desarrollo, la ley sus reglamentos, normas oficiales mexicanas, todo, la ley general de leyes nacionales, todo lo que se puede imaginar de leyes ambientales. Ese es tu marco de actuación. No tienes que irte más allá a analizar. Tú no puedes volver a reanalizar un procedimiento. Tú tienes, ¿cómo lo vas a medir? En función de las medidas que se impusieron.
Si te dicen que tiene que garantizar un 95% de supervivencia de las especies, entonces el particular, el promovente, está obligado a garantizarlo. No es optativo, es obligatorio. Ojo, cuando un particular recibe una autorización de impacto ambiental, se notifica, en ese momento está aceptando los términos como está plasmado. Si no los acepta, tiene 2 días. Lo tiene que recurrir, 1 a través del recurso de revisión o 2 a través del juicio de nulidad, lo que no le parezca. Si no lo recurre o en una u otra forma, el primero son 15 días y el segundo son 45 días, si no lo recurre, la resolución queda firme y se tiene que cumplir como está. No es optativo. No puedes decir después, oye, es que no puedo garantizar el 95%, lo debiste de haber anunciado en su momento, lo debiste de haber impugnado o debiste de haber solicitado una modificación de esa autorización para poner alguna otra medida que compense esa posible no garantización del 95% de tasa de supervivencia. Y es que normalmente lo que se verifica es lo que ellos mismos están proponiendo. O sea, no se lo están poniendo a la Semarnat, sino que ellos mismos lo están proponiendo. Semarnat además dice, sí, eso es lo que propones. Es obligación de cualquier promovente, obligación, por ejemplo, en el caso de la ubicación, tienes que levantar una bitácora en donde estés diciendo las coordenadas de los sitios donde están ubicando los ejemplares con fotografías. Es obligación, no es, pues lo subí a la lomita. Sí, ¿dónde está la lomita? Sí, mire, yo le comento esto porque en el estado se hace poquito con agua realizó una presa que es la que va a atender todo lo que le sobra a la pequeña, toda la que sale por aquí. Entonces, todo ese trámite lo hicieron en oficinas centrales. Entonces a la delegación pues ya no lo hacen normalmente, ¿no? Pero entonces después llega un aviso que fuéramos a realizar tales puntos, o sea, muy específicos, de acuerdo a de acuerdo a lo presentado por la promovente, no cumplía con lo que decía. Entonces nosotros tuvimos que empezar, pero ya el proyecto estaba abandonado, pues ya tiene más de un año que lo echaron a andar. Entonces, pues ahí yo me di la tarea de revisar su guía, su tejoso y todo, pero realmente se revisó efectivamente. Pues lo que yo encontré, lo que circunstanciamos, pues realmente no corresponde a lo que estaba ahí. Entonces, lo que a mí me faltó, bueno, ¿cómo se basó Semarnat la dirección de eso? Es decir, que no cumplía con lo que decías. Lo que yo he entendido, es que la empresa se actuó solita, ¿no? Por así decirlo, mandó lo que no podía cumplir en su momento, queriendo, así como que, pues hay que ver si me lo pasas, algo así. No necesariamente. El 50% de los proyectos que se autorizan en materia de impacto ambiental se construyen totalmente diferente a como se planteó. Ojo, en materia de evaluación de impacto ambiental no es un requisito sine qua non, no es un requisito sine qua non que tengas un proyecto definido. Puedes tener un proyecto general y decir, mi proyecto general es un hotel, 2 campos de golf, una marina, vialidades, la zona industrial, un vivero, etcétera, etcétera. Tú puedes plantear tu proyecto de forma general como tú quieras, pero es un proyecto de forma general. Cuando tu proyecto, en función de la ingeniería de detalle, requiere modificaciones o las solicitas, que debe de ser lo correcto, solicitas la modificación al proyecto, pero regularmente los particulares dicen, bueno, si ya tengo amparada una afectación, pues sobre esa afectación me voy. Y entonces los proyectos se construyen totalmente diferente a como se tenía. Ejemplo, un parque eólico. Un parque eólico siempre se diseña bajo el tipo de aerogenerador que vas a meter. Un aerogenerador, un B90, que genera 3 megawatts, es un generador que de la base a la C, es decir, donde están las hélices, el motor, tiene 80 metros de altura. Y con las aspas mide 144 metros de altura. Un B90, que genera 3 megawatts. Un Gamesa o una Acciona, pues de 2 watts, pues con todo y la hélice te va a medir 105 metros. Entonces, ¿cuál es la variación entre uno y otro?
la generación de energía, la capacidad de energía que se genera, uno, pero lo más importante, la superficie de afectación. No es lo mismo cimentar un Gamesa que un B90. Un Gamesa necesitas 200 metros para cimentar, un B90 necesitas 500, 600 metros para cimentar. Para un Gamesa necesitas 20 ollas para establecer la cimentación. Para un B90 necesitas de 60 a 80 ollas para una sola cimentación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Regularmente los proyectos los construyen totalmente diferentes a como están planteados originalmente. Si ellos no lo anunciaron, si ellos no solicitaron esa modificación al proyecto, hay una violación a la... Exactamente, hay un incumplimiento a qué? A los términos y condicionantes de la autorización de impacto ambiental. Tu parámetro es lo que yo me obligué. Si yo dije que yo voy a rescatar el 100% de los ejemplares, tengo que rescatar el 100%. Con que se muera uno, ya tengo Houston, tengo un problema. Ese es tu parámetro. Tú no tienes que inventar el hilo negro, ¿eh? Tú te vas sobre lo que él dijo y sobre lo que está en la autorización. Ahora bien, perdón, si está llevando a cabo la autorización como la tiene que realizar y está cumpliendo con los programas, pero por alguna condición se están viendo elementos que están incrementando un potencial de desequilibrio ecológico, ahí sí, solo sí, puedes actuar para investigar y averiguar por qué se está incrementando el potencial de desequilibrio ecológico. Por ejemplo, yo estoy llevando una actividad industrial y resulta que hay un incremento de desechos a un cuerpo de agua. Tú vas a decir, es que es tu empresa. No, porque yo tengo mi monitoreado, mis aguas, mis descargas, tengo todo esto. Entonces tienes que llevar a cabo la investigación para saber dos cosas. Para averiguar si realmente yo te estoy demostrando, te estoy enseñando lo que quiero que veas. O si tengo una descarga clandestina. O a lo mejor la descarga no es mía, sino es de los vecinos que están arriba. A lo mejor hay un distrito de riego y son descargas del distrito de riego. Pero no me podrías imputar a mí la presunción de ese incremento de contaminantes en el agua porque no lo sabes. Tienes que investigarlo. En términos de la propia LEGEPA y de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, el artículo 36 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental dice que la autoridad tiene que acreditar el daño. Tú no puedes presuponer algo, ¿eh? La presunción es, pues tal vez, pero eso no es. O sea, le disparé, pero pues todavía se le movía la patita. O sea, ¿lo mataste o no? Si se le movía la patita, pues no lo mataste, es una tentativa de homicidio. Si ya no se le movía la patita y ya no decía nada y le hablé, entonces es homicidio. Pero si ya lo comprobaste, eso es lo que tienes que hacer durante un procedimiento. Burdo el ejemplo, pero eso es lo que tienes que hacer. Y eso es lo que regularmente la Profepa no hace. La Profepa dice, se establece la presunción de las siguientes irregularidades. Una presunción no es una situación material. Es algo que puede pasar. Pero ¿cómo lo puedes verificar? La única forma en que lo puedes verificar es en razón de lo que yo declaré. Eso es lo que vas a observar. Y aceptar todo lo que estás viendo, por ejemplo, si la niña ciertas actividades no están relacionadas, no, ¿sabes qué? No estaba dentro del proyecto de esto. Todo eso son irregularidades que no están con y se viene en relación a eso, esa modificación que cambió, usted tiene el oficio adicional que hizo o cambió al proyecto. No, pues no. Todo eso es una irregularidad, todo lo que se hace es irregularidad. Y ahí te solicita, no sé, una evaluación de daños de todo lo incumplido. La evaluación de daños la solicitas siempre y cuando el daño sea manifiesto, y siempre y cuando el daño sea imputable a mí. Sí, si tú solicitas una evaluación de daños porque presumes que hay un daño, pues no. No, es que
en la mía no estaban registradas ciertas obras que realizó. Estoy totalmente de acuerdo que ahí sí solicites una evaluación del daño. Pero si hay, el ejemplo es lo que les ponía Burgos, hay contaminación en un cuerpo de agua y dices, oye, es una evaluación de daños para terminarlo. Primero determinas si soy yo el que lo está contaminando. ¿Por qué tengo que asumir esa carga? Es una presunción. Pues por eso les ponía el ejemplo a uno de lo mataste, se le movía la patita, pero si no lo mataste. Ese es el punto. Tú tienes que circunstanciar lo que realmente estás percibiendo. Ojo, acuérdense que la actividad que ustedes hacen es circunstanciar. Y regularmente esa parte, ese segmento de circunstanciar es a través de ¿qué? De los sentidos. Es una expresión sensorial. Para mí hay una mancha ahí, es de aceite. Pues sí, pero ¿es aceite de qué? ¿De un hidrocarburo de maquinaria o es aceite de comida? Es una presunción. Ahí como inspector debes de manifestar bien, puedes decir el color, el olor, las características que hay, ya lo tienes que detallar muy bien porque como comentas, ¿no? Puedes decir, no, pues es que no era, el infractor te va a decir, no, pues no había. Es correcto, pero lo tienes que tú comprobar. Lo tienes que circunstanciar bien. En vista tengo, tomas fotos también, que es la parte de la circunstanciación del acta, pero tu parte, tu establecimiento, tu parámetro de seguimiento única y exclusivamente es la mía, la autorización y la ley. No tienes otro elemento. No puedes hacer inclusive algo más allá. No puedes establecer tu propia metodología, porque tu propia metodología tendría que estar sustentada en una norma. Si no está sustentada en una norma es infundada, te la voy a echar para abajo. Y se acabó, no pasa nada. Eso de que llegan, los inspectores de zona federal y llegan y dicen, me dice aquí una cinta métrica de 50 metros de marca, perdón, con eso no se mide la zona federal. Se mide con un GPS. La zona federal es una ubicación geográfica. Ellos dicen 20 metros a partir de donde llegó la huellita del agua. O sea, perdón, sí sabemos que esa es la lógica. Pero la lógica es que la huellita de agua a lo mejor pudo haber llegado más adentro porque vino una máxima avenida, pero no es la máxima avenida de marea para determinar que esa es la premar máxima. Entonces llegan y sacan su cinta y dicen, me di con una cinta, perfecto, adiós, procedimiento. Pues eso no es una forma de medir, se mide con un GPS o con una estación total. Y en sí la NOM, la 146, te pide que sea una estación total, no te pide un GPS. Entonces, esos son los temas que tienen que cuidar. Sí, es una realidad de que realmente si uno está muy limitado, ve más, ¿no? Pero aquí, muy compañeros, no que lo que usted dice, está preparado para la proceso. Tiene que pegar a todo lo que viene, tiene lo que va a Hay una pregunta interesante que quiero que escuchen y después de ahí tomamos un descansito. Pero esta pregunta está muy interesante. A ver si le quieren formular. Tienen consideraciones que van contrarias a la ley. ¿Cómo yo tengo que aplicarlo? O sea, ¿me tengo que ceñir a lo que previamente ya autorizó la Secretaría? ¿O yo puedo ir más allá porque la ley establece algo diferente? ¿Ustedes qué creen? Pues si la ley te da esa facultad, puedes ir más allá. No, pero tienes que apuntar. Bueno, en la orden, si la orden no está, mejor no lo hagas. No, sí, pero la pregunta va más allá. La pregunta es, oye, si dentro de un plan de manejo, por ejemplo, establecen una condicionante que es contraria a la ley, ¿qué debe de imperar? Lo que dice el plan de manejo que regula, por ejemplo, en este caso un área natural protegida o un programa de ordenamiento ecológico local, territorial, del que quieran, va más allá eso que la ley o sea, pesa más el criterio del programa o pesa más la ley. Exactamente, pero ya lo autorizó la Secretaría. ¿Qué pesa más? ¿La autorización? Tienen que sentar en el acta que ahí el programa, pero la ley dice esto y esto. Ahí tendrá una responsabilidad la capacidad de dicha.
Ya está autorizado. dice ¿Qué pesa más? Solicitar la revocación de la autorización. A ver, ¿quiénes son abogados? Ella misma se responde. A ver, ¿algún abogado? ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué pesa más? ¿Lo que dice la autorización o lo que dice la ley? Lo que dice la ley. En estricto derecho, lo que dice la ley. Ya está autorizado por semanal. ¿Se queda entonces firme la autorización? No, puedes solicitar la revocación o no. ¿Por qué tienes que solicitar la revocación? Ley semanal. ¿Por qué? ¿Es abogado? Sí, bueno, yo lo que me he encontrado en varias autorizaciones que no tienen vigencia de término en varias autorizaciones en materia forestal. Y es apenas lo que estoy entrando para ver cómo le vamos a hacer ahí en ese aspecto. Y también le quería preguntar a ustedes. Es que esas son las resoluciones Toy Story, ¿no? ¿Dónde? Al infinito y más allá. O sea, no aparece el término de la vigencia en las plantaciones forestales comerciales. Pues, Y ahí tengo como unas 10 más o menos. si la autorización dice algo que es contrario a la ley, no tengo que pedir la revocación. El artículo 3º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, si mal no recuerdo la fracción quinta, dice que todo acto de autoridad debe de estar debidamente fundado y motivado. Si hay un criterio que es contrario a la ley, de un programa de ordenamiento o de un programa de manejo de una ANP, esos programas no están por encima de la ley. Si hay una autorización que sea contraria a la ley, en términos del artículo 3º, fracción quinta, dice que debe de estar debidamente fundado y motivado. Si carece de la fundamentación y motivación, es nulo el acto administrativo. No tendría que solicitar la revocación, tendría que decirle a la autoridad que esa autorización está viciada de nulidad y tendría que quedar sin efectos la autorización. Pero no puede un programa de ordenamiento ecológico o un programa de una ANP, lo que sea, ir por encima de lo que dice la ley. Pero ahí ya no tendría responsabilidad en particular, sino al final es la autoridad. Es correcto, la autoridad se la juega, ¿no? Por lo que haya mediado para que saliera esa resolución, pero es responsabilidad de la autoridad. Ya no le podría aplicar ninguna responsabilidad a particular por esa autorización porque tiene expirar de la Sí, y si la está cumpliendo como la está cumpliendo en términos de lo que dice la autorización, sí. Sin embargo, sí le podrías fincar responsabilidad porque volvemos al mismo punto. El desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Y entonces, aunque esté una autorización, hay una presunción, ¿sí?, de que sabes que esa autorización está bien, que es contraria. Claro, pero tú la estás ejerciendo como la está llevando, la estás ejerciendo en contra de lo que dice la ley, la estás ejecutando. Es obligación cuando tú, así como ustedes son autoridad, ven una autorización, ¿qué es lo que ven? ¿A cuántas condicionantes tiene que cumplir? 5. Ok, las enlistan y esas. Tú como promovente tienes que ver que la autorización sea correcta, que la fundamentación sea la correcta. ¿Cuántos de ustedes, cuando tienen una autorización de impacto ambiental en las manos, revisan todos y cada uno de los artículos, fracciones, párrafos que se citan en la parte legal de la autorización? Sinceramente, ¿cuántos la revisan artículo por artículo? ¿Cuántos de ustedes como inspectores toman la autorización y ven artículo, fracción, párrafo, acentos, comas de la parte legal? ¿Cuántos? Pues ninguno, porque estoy viendo. O sea, en la mañana hacen la orden y te dicen, te vas a ir a hacer esta inspección. O sea, ¿en qué tiempo la revisan? Como inspector no es tu responsabilidad, la responsabilidad es de quien está firmando el acta de inspección. Debió de haber realizado la verificación del acta del documento para emitir esa acta de inspección
pero no revisan ningún solo artículo. Entonces, ¿cómo saben que esa autorización está debidamente fundada y motivada? Confiamos en la se supone que la Semarnat lo está haciendo, se supone. Es obligación, correcto, pero he visto, como dice la abogada, he visto muchas autorizaciones que dice con fundamento en el octavo constitucional 28 de la ley jefe quinto del reglamento, se autoriza el proyecto de manera condicional. Ah, sí. 2 renglones es la fundamentación de la autorización. No, pues que Dios los agarra parados porque la bronca no se la van a quitar de encima. Eso no es una fundamentación de motivación. No, pero es una bronca de Semarnat. Solo deja la bronca a Profepa, que Profepa de... Pero ustedes sí tienen la obligación de verificar verificar la mía, verificar la autorización y verificar que las actividades, las otras actividades se estén realizando conforme a la mía, conforme a la autorización, pero conforme a la ley. No porque ahí vienen citados los artículos, no porque aquí ya viene esto, ya no lo voy a observar. No, sí lo tengo que observar. Por supuesto, tengo que ver que me está ajustando la norma. Oye, fíjate que en el momento que realicé la visita de inspección, verifiqué que en el predio donde estoy llevando a cabo la visita hay efectivamente las 10 especies que tienes listadas en la autorización y la mía están ahí, pero que fíjate que durante la visita tuve conocimiento, lo vi, le tomé foto y todo, hay una especie que no declaraste la mía. ¿Qué sucede ahí? Ah, no, pues es que ya lo autorizaron el proyecto, ya no hago nada. No, pues sí. Omitiste declarar todas las especies que habían ahí. Entonces realmente no hiciste un muestreo de la zona. Eso es un incumplimiento. Y no lo ves en función de lo que te dice la autorización y la mía. Lo ves en función de lo que te dice la norma. Pero te das cuenta si en campo. Perdón, claro, te das cuenta en campo, pero no porque la autorización trae una tablita de 10 con 10 especies, dices nada más voy a ver estas 10 y si hay otra, me volteo porque entonces no está declarada. No, es un incumplimiento del particular. Y entonces te dices, oye, están las 10, sí, efectivamente, pero 10 estás incumpliendo con la norma. Y entonces es objeto de inspección. Y si hay menos, se las te dicen. Si hay menos, no pasa nada. ¿Mande? ¿Está diciendo mentiras o está mintiendo? No necesariamente, porque puede ser una especie que en el momento de la visita no estaba ahí. Por movimiento, por desplazamiento. Puede ser igual de lo contrario, ¿no? ¿No? Él puede argumentar que esa especie también pasó por ahí en ese momento. Podría ser, pero lo tendría que demostrar. Por supuesto que lo tendrías que demostrar. No pase. Yo que está ahí, o que pertenece ahí, y él que iba de paso. Acuérdate que tú puedes inspeccionar y tú puedes preguntar. Y en particular también puedes manifestar lo que él quiere, tiene derecho a defenderse. Pero el punto es que tú viste una especie que no está declarada. Y él tendrá que demostrar que esa especie se debió a un fenómeno de migración, pero que no está ahí. Pero tendrá que demostrarlo. Sin embargo, tú sí lo percibiste. Es prácticamente lo que tú estás viendo es flagrancia. Es muy distinto cuando ustedes llevan a cabo una inspección y establecen una presunción de algo. Oye, me parece que es una mancha de aceite. ¿Pero qué tipo de aceite? Como se nos decía hace rato. ¿Es aceite de maquinaria, es un hidrocarburo? ¿Es aceite de cocina que a lo mejor a alguno de los trabajadores se le cayó? No lo sabes. Tendrías que, como tú dices, ver el color, el olor, posiblemente hasta tal vez le podrías decir, me llevo una muestra, o ordeno que se haga una muestra para hacer un cretín. ¿Ok? Pero hay una presunción de que es algo que está ahí contaminando, pero no sabes qué es. Diferente es cuando, oye, estoy aquí, está el tractor y está chorreando el aceite. Eso se llama flagrancia. O sea, sí te vi,
en el momento que yo realicé la visita, constaté que sí estás llevando esa irregularidad. Eso es diferente. Y eso sí, a ver quién te quita el palo dado, ¿no? Pero es complicado también hacerlo. Por eso es hoy por hoy